¿Qué tal? Sean bienvenidos a su trabajo sobre el análisis de máquinas, taladro, torno y fresadora. Los integrantes de este equipo son Álvarez Castillo José Antonio, Barrientos Acevedo Fernando Alfredo, Bermúdez Trujillo Israel, García Piedra Juan Carlos y su servidor Herrera Alvarado Carlos Jeremy, para nuestra materia de procesos de manufactura y CAM. Bueno, comenzamos con esta explicación. Introducción. En este trabajo vamos a analizar tres máquinas fundamentales en cualquier taller de manufactura, como lo es el taladro, el torno y la fresadora. Estas máquinas trabajan bajo el principio de arranque de viruta, es decir, eliminan material para darle forma a una pieza. No solo vamos a ver sus partes como el cabezal o la bancada, sino también entender cómo funciona cada una y qué lógica tiene su movimiento. Por ejemplo, en el taladro, la herramienta es la que gira y avanza hacia la pieza. En cambio, en el torno la pieza es la que gira, mientras el buril realiza el corte. Además, nos vamos a enfocar en la parte técnica, especialmente en los cálculos como las revoluciones por minuto y los avances, porque estos parámetros son clave para lograr un buen acabado y precisión en una pieza. En resumen, el objetivo es entender cómo estas máquinas transforman un bloque de material en una pieza de ingeniería real mediante movimientos controlados en los ejes X, Y y Z. A continuación les voy a explicar cómo funciona el taladro de columna. Esta máquina se utiliza principalmente para hacer perforaciones en distintos materiales. Lo hace mediante una broca que gira a alta velocidad y va penetrando el material poco a poco. La broca se coloca en el portabrocas que está conectado al lucillo, el eje que transmite el movimiento del motor. La pieza que se va a trabajar se coloca sobre la mesa y se asegura con una prensa para que ésta no se mueva durante el proceso. Entre sus partes principales encontramos el cabezal, donde está el motor, el lucillo que hace girar la herramienta, la mesa de trabajo, la columna que sostiene la estructura y la base que le da estabilidad. El movimiento principal se da hacia arriba y hacia abajo. Lo conocemos como el eje Z. Al bajar, la broca perfora el material. Al subir, regresa a su posición inicial. Esta máquina es muy común en talleres porque permite hacer agujeros con buena precisión y de manera segura cuando se usa correctamente. Bueno, primero vamos a hablar de las herramientas más importantes, empezando con las brocas helicoidales. Estas son las brocas estándar para perforar. Tienen dos filos de corte y canales helicoidales que permiten evacuar la viruta durante el proceso. Siguiente es las brocas de centro. Estas son cortas y rígidas. Se utilizan únicamente para marcar el inicio del agujero y guiar correctamente a la broca principal. Como tercero tenemos a los escariadores, que estas pues es una herramienta de alta precisión en la que pues se utiliza para pulir el interior de un agujero ya perforado y dejarlo a la medida exacta. Como último tenemos los machuelos y estos se utilizan para crear roscas internas dentro de un agujero previamente hecho. Y continuamos con las operaciones, empezando por el taladrado, que pues esta es la perforación básica de un material. Siguiendo con el escariado, este es el acabado fino y preciso de un agujero. El avellanado, este se realiza un cono en la boca del agujero para alojar la cabeza de un tornillo cónico. Por último tenemos el abocardado, que pues, se encarga de ensanchar la entrada del agujero de forma cilíndrica para ocultar la cabeza de un tornillo, por ejemplo, un tornillo de tipo Allen. Eh, en nuestra última parte, pues es los parámetros más importantes del taladrado. Pues esto es lo más importante, es el agujero que se quiere realizar. Y un concepto clave de esto son las RPMs, las cuales son la velocidad de giro del lucillo. Y para esto tenemos una fórmula que calcula las revoluciones, la cual es N es igual a BC por 1000 sobre pi por D, donde pues BC es la velocidad de corte y D es el diámetro pues de la broca. Y bueno, como les comentaba en la anterior parte, BC es la velocidad de corte y D es el diámetro pues de la broca. Y aquí cabe recalcar algo bastante importante.
lo cual es que si la broca es pequeña, se necesitarán más RPMs, y si la broca es grande, se necesitarán menos RPMs. Y por último tenemos el avance, que pues es otro parámetro importante, y esta es la velocidad de penetración de la broca. Y para esto tenemos una fórmula, la cual es B sub F es igual a F sub N por N, donde Fn es el avance por vuelta y N son las revoluciones por minuto. Esto nos indica cuánto baja la broca por minuto. Y como podemos apreciar, tenemos unas imágenes de un taladro, las cuales fueron tomadas en el FC6 de nuestra facultad. Bueno, a mí me toca hablar sobre el torno. El torno es una máquina diseñada para mecanizar piezas de revolución como cilindros, conos y esferas. Su funcionamiento es muy interesante porque es el principio inverso al taladro. En el taladro la herramienta gira y la pieza está fija, pero en el torno ocurre todo lo contrario. La pieza gira a gran velocidad mientras que la herramienta se desplaza de manera lineal para arrancar el material. Ahora bien, en el torno está compuesto por varias partes fundamentales. Primero tenemos el cabezal fijo o chunk, que es donde se sujeta la pieza. Aquí se transmite la potencia y la rotación. Después está la bancada, que son las guías por donde se desplazan los carros. Esta parte debe ser muy precisa porque garantiza estabilidad y exactitud al momento del trabajo. También encontramos el contrapunto, que sirve para apoyar piezas largas y evitar vibraciones. En cuanto a los movimientos del torno, este trabaja principalmente en dos ejes. El eje Z, que es el movimiento longitudinal, es decir, paralelo sobre el eje de rotación, y el eje X, que es el movimiento transversal, perpendicular al eje de rotación y que define el diámetro de la pieza. Ahora bien, con respecto a las herramientas, se utilizan buriles, que pueden ser de acero rápido o de carburo de tungsteno, dependiendo de la dureza y el tipo de material que se esté trabajando. Existen buriles de desbaste, acabado, tronzado y roscado, entre otros. Ahora, hablando de las operaciones principales que se realizan en el torno, tenemos el cilindrado, que reduce el diámetro exterior, el refrentado, que deja plana la cara frontal, el ranurado, para hacer canales, el tronzado, que corta la pieza, el roscado, que es para crear tornillos, y el moleteado, que genera una textura rugosa para mejorar el agarre. Un ejemplo es de una herramienta. Finalmente, en cuanto a las fórmulas importantes, en el torno el diámetro se considera el diámetro de la pieza, no el de la herramienta. Las RPM se calculan con la siguiente fórmula que vemos en pantalla. N, que son revoluciones por minuto, qué tan rápido gira la pieza. BC, que es la velocidad de corte, que está dada en metros sobre minuto, velocidad recomendada para cada material. D, que es el diámetro de la pieza, que está dado en milímetros, y pues pi. Esta fórmula sirve para calcular cuántas revoluciones por minuto debe girar la pieza. Si el diámetro es grande, las revoluciones por minuto deben ser más bajas. Si el diámetro es pequeño, las revoluciones deben ser mucho más altas para mantener la misma velocidad de corte. Una pregunta es ¿por qué se multiplica por 1000? Esto se hace porque la velocidad de corte está dada en metros por minuto y el diámetro está en milímetros, entonces hay que convertir unidades. Por otra parte, tenemos otra fórmula, una segunda fórmula, que es la fórmula del tiempo de corte. TC es el tiempo de corte dado en minutos. L es la longitud que se va a mecanizar, que es en milímetros. Fn, que es el avance por revolución, que es en milímetros sobre revolución, y N, que pues son revoluciones por minuto. Esta fórmula me dice cuánto tiempo tardará la herramienta en hacer una pasada. Dividimos la longitud de la pieza entre la velocidad a la que avanza el carro. En resumen, la primera fórmula me dice qué tan rápido debe girar la pieza y la segunda fórmula me dice cuánto tiempo tardará el mecanizado. Ahora bien, abajo tenemos imágenes de un torno que es del laboratorio del FC6. En la primera imagen, abajo en la esquina inferior izquierda, podemos observar un torno completo desde la parte frontal.
El lado izquierdo se encuentra el cabezal fijo, donde está el plato o el shunk, que es donde se sujeta la pieza que va a girar. También podemos ver los controles de encendido y las palancas de selección de velocidad, que permiten ajustar las revoluciones por minuto según el diámetro y el material de la pieza. En la parte central se encuentra el carro principal, que es el que sostiene la herramienta de corte, y el carro longitudinal que se mueve a lo largo de la bancada. El carro transversal también se puede ver, que controla el diámetro, y en la parte derecha se observa el contrapunto, que sirve para apoyar piezas largas y evitar vibraciones. En la segunda imagen, junto a la imagen que acabo de explicar, se aprecia mejor la bancada, que son las guías por donde se deslizan los carros. Es importante mencionar que la bancada debe estar perfectamente alineada, porque cualquier desviación afectaría la precisión del mecanizado. También se observa claramente el contrapunto y el volante, que permite acercarlo o alejarlo según la longitud de la pieza. Y la tercera imagen, que es la de arriba, que se puede mostrar más a detalle el carro y la torreta. Se distingue la torreta, donde se coloca el buril. La torreta permite cambiar rápidamente la herramienta dependiendo de la operación que se quiera realizar, ya sea cilindrado, refrentado o roscado. También podemos observar los volantes que controlan los movimientos que nosotros hacemos manualmente. Uno es para el avance longitudinal y otro para el avance transversal. Estas imágenes nos permiten identificar físicamente cada una de las partes que mencioné anteriormente, y podemos ver cómo el movimiento de la pieza, la herramienta y los carros trabajan en conjunto para realizar el mecanizado. La fresadora es considerada la máquina más versátil del taller, ya que permite mecanizar superficies planas, formar complejos engranajes y ranuras. Funciona con una herramienta rotativa llamada fresa, que gira a alta velocidad mientras la pieza está fija sobre una mesa que se mueve en tres ejes, X, Y y Z. En cuanto a sus partes principales, tenemos la base y columna, que son la estructura del soporte, la ménsula que se desplaza verticalmente, la mesa donde se fija la pieza, el husillo que es donde se coloca la herramienta de corte y el carnero que permite ajustar la posición del cabezal. Respecto a los ejes de movimiento, el eje X mueve la mesa de izquierda a derecha, el eje Y mueve la mesa hacia adelante y hacia atrás, y el eje Z controla el movimiento vertical definiendo la profundidad del corte. Gracias a estos movimientos combinados, la fresadora puede realizar trabajos con mucha precisión y adaptarse a distintos tipos de mecanizado. Los tipos de herramientas de corte. En este tenemos los cabezales de planear, ya que esta es una herramienta de gran diámetro equipadas con insertos intercambiables. Estas son diseñadas para nivelar y dar acabado a superficies extensas. Las fresas frontales, o también llamadas enmails, son similares a una broca en apariencia, pero con capacidad de corte tanto lateral como frontal. Son la opción estándar para perfilar y crear ranuras. Las fresas circulares o de disco son ideales para operaciones de tronzado o para generar canales profundos y estrechos. Y por último, las fresas de perfil constante. Estas son herramientas con geometrías especiales diseñadas para replicar formas exactas, como dientes de engranaje o curvas cóncavas y convexas. A continuación tenemos las operaciones de mecanizado. Tenemos el aplanado, ya que este es un proceso para obtener caras totalmente lisas y uniformes. Tenemos el escuadrado, que este es un trabajo de fresado en los costados de una pieza para asegurar que las caras queden perfectamente perpendiculares. Esto quiere decir que estén a 90 grados entre sí. El cajeado, esta es una remoción de material en un área delimitada para crear cavidades o huecos internos, o también llamados bolsillos. Tenemos el ranurado, ya que esta es una ejecución de canales lineales o chaveteros en la pieza. Y por último el tallado por divisor. Esta es una técnica que utilizan para el cabezal divisor, en el cual realizamos cortes precisos en ángulos específicos. Esto es fundamental para crear piñones, tornillos o polígonos regulares. Las fórmulas para la fresadora. Aquí la fórmula de las revoluciones por minuto es similar a la del taladro,
pero lo único que cambia en este caso es la fórmula de avance, ya que esta es la más importante y diferente porque las fresas tienen dientes. Primero tenemos la velocidad de giro por huesillo. Continuando con la fórmula de la fresadora, tenemos que esta es igual a la velocidad de corte por 1000 sobre pi por el diámetro de la fresadora. Esto nos da un resultado en revoluciones por minuto. Continuando con el avance, se representa por VF o F mayúscula. Esta es la velocidad que se mueve la masa y su fórmula consiste en N por Z por F de Z. Ahora las unidades de medida son: N representa la velocidad de rotación y está en revoluciones por minuto. VS es la velocidad de corte que está en metros sobre minuto. DC es el diámetro de la fresa que está en milímetros. VF que es la velocidad de alcance que está en milímetros sobre minuto. F de Z es el avance por diente que está en milímetros sobre Z. Y Z es el número de dientes, ya que su unidad es adimensional. Y acá tenemos las imágenes de la fresadora que tenemos en el laboratorio de la Facultad de Ciencia de Electrónica en el FC6. Something that was very clear to me is that you can drill all machines equally because their operating principle changed radically. While in the drill and the milling machine, the main movement is the tool. In the lathe, the piece is the one that takes center stage when turning at high speed. Understanding this who turns against whom is basic so as not to confuse the axis of movement and to know you to hold the material safely. I found it very interesting how the RPM formulas adapt according to the machine, the diameter of the tool. This out dictates the speed, but in the lathe the calculation depends entirely on the diameter of the raft. This makes me conclude that machining is not only starting the machine but requires a prior analysis of the material and the dimensions so as not to burn the chisel or the drill bit. Of the 3D milling machine seems to me the most complete tool because it is not limited to circular shapes. The fact that it moves in a Cartesian system X, Y, and Z allows you to from a simple plane to a cajetado or gears with the divisor. In addition, I learned that the advanced calculation is straight because having several aids or that the coding light is undistributed, which forces the use of a formula that considers the advanced pure thought as subset so that the finish is correct. Sometimes one thinks that the drill only serves to make holes, but research shows that it is a precision process, seeing that there are tools such as the scrubbers to give exact measurement, finishes, or the materials to create interior ropes, made me value this machine more. It is not just about going through the metal, but preparing to the whole for specific functions such as housing, screws butts, countersieving, or screwing. Finally, it caught my attention that all machines share massive super elements, such as casting bases or heavy columns. This is not on a whim. In the lathe, for example, the bench has to be super precise so that the cars do not vibrate. I conclude that the quality of a piece not only depends on the skill of the operator, but on how robust and well leveled the machine is to withstand the efforts of cheap starting. Agradecemos que hayan visto este video sobre la explicación de las máquinas y su funcionamiento. Esperemos que haya sido de su agrado y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.